esperaba que hubiera muchos, pero no me esperaba que miraras a donde miraras hubiera una muñeca colgando. Da mal rollo, tío. Y vamos a dejar este micrófono. Pero parece que le dieron un golpe al micro. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? Qué puto mal rollo, tío. Por eso está aquí. Entre estos canales de la Ciénaga, en el corazón de Ciudad de México, existe un rincón oculto, un lugar al que no se llega por casualidad. Allí, entre la vegetación y el silencio, se esconde una de las leyendas más inquietantes de todo el país. Hace décadas, un hombre llamado Julián Santana decidió apartarse del mundo y vivir en soledad en una isla perdida. Cultivaba la tierra, pescaba en los canales y apenas tenía contacto con nadie más, pero esa tranquilidad pronto se quebró. Una tarde, mientras recorría la orilla, Julián hizo un hallazgo que marcaría para siempre su destino: el cuerpo sin vida de una niña, ahogada entre las aguas turbias y silenciosas de Xochimilco. Desde aquel momento, la isla nunca volvió a estar en paz, y tampoco lo estuvo Julián. Tras ese hallazgo, algo cambió en él. Su mirada, su rutina, su soledad ya no eran las mismas, como si una presencia invisible lo acompañara. Julián comenzó a colgar muñecas de los árboles, una tras otra, una tras otra. ¿Qué atormentaba a Julián en la isla? ¿Qué escuchaba por las noches? ¿Y por qué sentía que solo las muñecas podían darle respuesta? De hecho, es tan famosa aquí la isla que justamente en estos canales cerca de la isla existen réplicas de esta misma, como falsificaciones. Se rumorea incluso que estas mismas se utilizan para hacer rituales y cosas malignas, magia negra, e incluso se ha escuchado que han habido sacrificios humanos. Eso no lo vamos a ver en la isla que vamos, en la real. Es otra historia por completo. De hecho, nos estamos colando ahora mismo a una de estas islas pirata. Y si os fijáis, sí, aquí también tienen muñecas. Pero esto de aquí solo está hecho para copiar la historia de a dónde vamos ahora mismo. Y estar adentrándonos aquí en Xochimilco de noche es algo, no sé si diría mágico o realmente tenebroso. Pues parece que ya hemos llegado a la isla de las muñecas. Por cierto, está Rubén conmigo. ¿Qué te parece? No has hecho nunca un vídeo así, ¿verdad? No sé por qué he venido. No tienes ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Este lugar es de lo más oscuro y creepy. Solo fijaros en la entrada, todas estas muñecas que parece que te estén mirando. Pero huele muy raro aquí. Es muy heavy, es como que creo que todas las muñecas desprenden como una especie de aroma bastante rancio, tendría que decir. Bueno, vamos a entrar. Yo me esperaba que hubiera muchos, pero no me esperaba que miraras a donde miraras hubiera una muñeca colgando. A ver, dicen que hay más de 2000. Esto ya lo habíamos visto, pero es algo que ves directamente. Es que tan solo llegar a la isla, arañas gigantescas por todas partes que solo hacen que sumar más y más mal rollo a este lugar. Sabiendo la historia, no es raro que Julián empezara a coleccionar estas muñecas, ya que él creía firmemente que aquí había esta presencia infantil, esta niña que se encontró aquí flotando en la ciénaga. Él decía que por las noches escuchaba a esta niña, ya fuera llorando, ya fuera gritando, le atormentaba. Incluso leyendas dicen que escuchaba que decía dónde estaba su muñeca. Y es por eso que empezó a traer muñecas a este lugar. Cuando empezó a colgar estas muñecas, notó que este espíritu que le perturbaba se calmaba un poquito, y es por eso que empezó a traer cada vez más y más muñecas. Las cogía de basuras, las recogía por ahí, e incluso algunas llegaban flotando desde la ciénaga. Al final, estas muñecas para Julián eran como sus protectores, su talismán. Lo que él no sabía es que más adelante estas muñecas iban a ser como poseídas por otros espíritus, y él decía que se movían, que por la noche de repente aparecían en otro lugar, parpadeaban, movían los brazos, e incluso le cogió cariño a alguna. De hecho, creo que esta es la casa donde está. Da mal rollo, tío. Fíjate en todo esto de aquí. Aquí aún huele más fuerte que antes, No sé si es la madera, no sé si son las muñecas. No entiendo por qué tampoco están en tan mal estado. O sea, parece que hayan habido hasta incendios. ¡Wow! Mira. ¡Hostia puta, bro! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué barbaridad, tío! Es que hay que tener cuidado, Es que el problema es que no solo hay arañas. Están las cascabel. Y estamos en época de lluvias. Y nos han dicho que la época de lluvias es la peor, porque justo es cuando no se escucha el cascabel porque está mojado, entonces. Es como que tenemos varios enemigos hoy, Sí, de hecho ha habido un enemigo que no se ha visto, ¿no? En el vídeo. Dentro de un rato lo explicamos. No sé exactamente qué era esta casa, ya que no era la casa de Julián, pero sí creo que era como un lugar donde pasaba el tiempo. Probablemente sea uno de los lugares más intensos de la isla, y sobre todo por lo que os vamos a enseñar ahora. Está infestado, El bastón,
Qué mal rollo. Aquí está una foto de Julián. Este era Julián, se le veía buen hombre, ¿eh? Y es que como veis, al lado de la entrada tenemos un altar donde se guarda a Agustina. Es esta muñeca de aquí, tiene unos 55 años y era la favorita de Julián. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es eso, tío? Eso no es una araña. No se ve el tamaño. No, es gigantesca, bro. Es que parece como una hormiga, ¿no? Es como de pulgas. Qué barbaridad, qué asco. Y hemos venido directamente a este lugar porque en cierta parte Agustina funciona como el guardián de la isla. Con tal de que no esté en tu contra, la gente le da ofrendas. De esa manera como que le caes bien y entonces pues te protege de los espíritus que hay por aquí. De hecho tiene un baúl lleno de ofrendas. La gente les trae pulseras, dinero, comida y nosotros no íbamos a ser menos y de hecho me viene muy bien para explicaros por qué he hecho este vídeo. Y es que nos encontramos a 1 de octubre, mi mes favorito, ya que es Halloween y con ello, con Beanie Wood, hemos sacado esta edición limitada de café, el Beanie Boo, sabor Pumpkin Spice, tanto en molido como en grano, y no sabéis el tiempo que llevaba esperando esta edición. Este probablemente sea uno de mis sabores favoritos, ya que es algo muy típico en Estados Unidos y cuando vivíamos ahí, en la época de Halloween era lo único que bebíamos y os lo hemos traído a vosotros. Tenéis el link en la descripción. Como sabéis, estas ediciones son limitadas, cuando se acaban y vuelan, porque os encantan. Para mí, esta es la mejor. Y como eso es así, he decidido que la primera bolsa se la voy a dar a Agustina. Yo creo que de esa manera le vamos a caer bastante bien. Esto es algo muy personal mío que va hacia ella. Agustina, te he traído esto a modo ofrenda. Venimos en completo respeto. Yo lo voy a dejar en tu baúl. Espero que lo disfrutes y de paso también, por si no te parecía suficiente, también te dejo un poco de dinero. Protégenos. Luego volveremos a ti. Gracias, Agustina. Ahora sí, con la ofrenda hecha, vamos a empezar realmente a investigar este lugar, pero igualmente vamos a dejar este micrófono al lado de Agustina a ver si en un rato se ha escuchado algo. ¿Dónde se lo vas a dejar? Fua, se lo iba a dejar ahí, pero hay un bicharraco. Da mal rollo, tío, en verdad. Lo que me da más mal rollo es esto, ¿Qué pone? For all the babies never born, we will meet again, mommy. Tiene como bichos en el pelo. No, bichos no. Son huevos de araña. ¿En serio? Está aquí la araña. Sí, es verdad. Si os fijáis aquí, se ve la araña en el pelo. Todo lo que tiene por aquí son los huevos de la araña. Tío, no me extraña que haya tanta araña por aquí, tío. ¿Qué pasa? Hay otra ahí dentro del vestido, ¿no? ¿Muerta? ¡Hostia! ¿Es una araña eso, tú crees? Sí que es una araña. Pero Sí. esas son las peligrosas. Yo qué sé. Un poco de escalofríos, ¿eh? Un poco de escalofríos da, ¿eh? Como en todo vídeo paranormal, hemos traído juguetes para intentar encontrar anomalías, pero como esta vez no estoy solo, creo que lo más lógico va a ser separarnos. Esto se pone rojo mal, ¿no? Nos vemos en un rato. Adiós. Bueno, señores, vamos a por la misión. Esperemos que esto no se ponga muy rojo. Yo voy a ir viendo un poco por dónde me meto porque no tengo ni idea de cómo es esto, pero bueno. Estoy escuchando un ruido. Bueno. Esta tiene el pelo cogido con telarañas. Bueno, me está pitando. Este era mi peluche favorito de pequeño, ¿eh? Bueno, nada. Sonó la barca, me he cagado. Esto de momento no está haciendo nada. Uf. Me estoy rayando. Estoy escuchando un montón de cosas. Todo da más mal rollo de lo que tendría que dar, ¿no? Si escucháis un perro aquí es normal. Es el perro de la isla, un poco el guardián. Lo que me perturba un poco, eso sí, es que normalmente los perros suelen avisar cuando hay una anomalía y suelen ladrar cuando hay algo extraño alrededor. Puede que simplemente el perro esté ladrando por mí. Sí, llevo un buen rato en la isla y no estaba ladrando, también. Pero bueno. Tengo un problema. A mí de pequeño me daba miedo la oscuridad, pero luego se me fue. Esperemos que no vuelva. Mira.
Es la casa de Julián. No. Bueno, chicos, de repente se me hace un poco raro que en casa de don Julián esto empiece a pitar. Así que, como haría todo el mundo en su sano juicio, vamos para adentro. La cosa es que no todas estas muñecas que vemos aquí las puso Julián. Y es que mucha gente que tiene muñecas en su casa, que creen que están malditas, las traen aquí por miedo de tirarlas simplemente a la basura y que vuelvan al hogar o que les persigan. Y aquí es como una especie de santuario y pueden descansar en paz. Pero también está el otro lado de la historia. Y es que nos explicaba uno de los familiares de Julián que hay historias de turistas que han venido enfadados, han cogido una muñeca, se la han llevado porque no creían y que justo después han tenido un accidente fatal de coche. Esto ha pasado, no podemos saber si realmente ha sido por haber cogido una muñeca e intentar llevársela o pura coincidencia, pero sí dicen que se siente una energía muy mala si intentas llevarte parte del alma de esta isla. O sea, ya es casualidad que se ponga rojo justo cuando entro, ¿eh? A ver. Bueno. Está aquí Sudamericana, llena de escarabajos. Estamos bien, no pasa nada. A ver, ¿qué más tenemos? Una calva. Bueno, esta tiene un poquito, ¿no? Estos muñecos me dan... ¡Ay, ay! Esto es Silvio. Perdón, chico. ¡Ay, ay! Me estoy chocando con todo. Tú, qué miedo. Esta es la española. Hay una muñeca, chicos, que la trajeron de España, unos visitantes. Y es esta de aquí. Es que tiene esto de arriba, como las procesiones. Esta es la española. Bueno. No pasa nada. Creo que vamos a coger. Y tal y como hemos venido, nos vamos. A ver, ¿dónde está el clavero? Que ya la broma ha estado bien por un rato. Joder, macho, esto está hecho una mierda, tío. No se nota que es una ciénaga, tío. Hostia, esto sé lo que es. Wow, está aquí. Y es que, como veis a mis espaldas, hay dos cruces. Esto es un memorial tanto a Julián por su muerte, que fue en 2001, tanto como esta cruz que es en memoria a la niña que Julián encontró 51 años antes de morir. ¿Y por qué en este sitio en específico? Se ve que justamente donde estoy yo de pie antes era parte de esta ciénaga, es decir, aquí había agua. Y este es el lugar exacto donde Julián encontró a la niña flotando y la intentó rescatar, pero no tuvo suerte. Pero también es el lugar donde Julián murió. Y esto es muy curioso, porque Julián no estaba solo en ese momento, estaba con su hermano. Su hermano explica que Julián era una persona que le gustaba mucho pescar, por eso estaba en esta zona de la isla. Y ese día, mientras pescaba, le dijo Julián a su hermano: el agua me está llamando, algo no va bien. En uno de estos momentos el hermano se va. Cuando volvió el hermano se encontró una imagen horrible, y es que Julián estaba justo donde estoy yo, flotando de espaldas, igual que como encontró a la niña 51 años antes. Es por eso que comparten este memorial aquí. Julián no fue enterrado en la isla, pero sí se dice que su espíritu sigue vagando por aquí y hace como una especie de guardián. De hecho, ya veo que viene por aquí Rubén. Bueno. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo no he encontrado absolutamente nada, o sea... A ver, yo sí. O sea, te juro que a mí esto ha estado en cero todo el rato. He ido a casa de don Julián y se me ha puesto esto en rojo. ¿En serio? Sí, te lo juro. Vamos a casa de don Julián. Si quieres venir y te lo enseño. Sí, casita de don Julián. No me cabe en la cabeza cómo alguien podía vivir así. Julián era como una especie de ermitaño, pero es que esta era su casa. No me imagino cómo irme a dormir y tener esto mirándome. No sé cuán grande sería el problema, pero esto me parece chungo. Yo he estado con estas y no suele pasar así. O sea, no suele ser tan heavy. Sí, me parece muy curioso que depende de la muñeca se ilumine más o menos, ¿eh? Realmente hemos venido porque esta muñeca que veis aquí se supone que es la muñeca con más actividad paranormal dentro de este lugar. Y esta la llaman la española, y es que la trajeron desde España específicamente por su actividad. Y querían que viniera a descansar o al menos a ser protegida en este lugar. De hecho, Rubén me ha dicho que antes el cacharro se le ha ido completamente loco justamente aquí, y a partir de entonces se le ha ido en todas partes.
Es que no hemos tenido la mejor de las bienvenidas en la isla, ¿eh? De hecho, llegar hasta aquí ha sido casi igual de terrorífico que estar aquí. Y es que en esta época en México hay muchas lluvias, pero a veces diluvia más de lo normal. Cuando hemos salido del hotel no había lluvia, de repente se ha puesto a llover mucho, que se han inundado las autopistas, hemos tardado 1 hora más en llegar y encima hemos tenido que caminar como 15 minutos porque el taxista no nos ha podido dejar, digamos, en el embarcadero. Hostia, había un momento de decir, el coche se inunda, ¿eh? Pero no te olvides de que nada más entrar en el taxi, cuando aún nuestra preocupación no era aún, no sabemos si vamos a llegar, le hemos dicho al taxista, nos vamos a la isla de las muñecas. Y nos dice, yo no creo en esas cosas, pero... ¡buah! Me han pasado muchas cosas paranormales. El carro se nos empezó a calentar de la temperatura y las luces del carro se hacían así, bajaban y se subían. Y como si nos jalaran el carro. Íbamos así en plano, en terracería, pero en plano, y como si nos jalaran el carro. Sí, como si lo tiraran. Y se seguía calentando el carro. De hecho es interesante porque el mismo taxista nos ha hablado de La Llorona, una de las leyendas más famosas aquí en México. Habla de que una señora en un brote asesina a sus 2 hijos ahogándolos en el río y automáticamente se arrepiente de esa decisión, y el espíritu de La Llorona habita en estos lugares pantanosos, en estos ríos, en estos lagos, escuchándose así sus gritos, sus lloros y atormentando a la población. Íbamos como a la mitad del camino, fue cuando la escuchamos. ¿Todos? Sí, los 3. Es que eso es algo que no nada más escucha uno y el otro, ¿no? Y por alguna razón, la historia de la Isla de las Muñecas y La Llorona tienen una conexión muy grande. De hecho, hay gente incluso que dice que la niña que se encontró Julián flotando en el río podría ser uno de estos hijos de La Llorona, y que el espíritu que iba a por Julián era esta misma, La Llorona. A mí lo de que se escuche música de fondo en medio de la nada es algo que me tiene loco, ¿eh? Bueno, otra isla están haciendo una fiesta o... Es que además suena como un banjo, ¿no? Entre feliz y creepy a la vez, ¿sabes? Bueno, es que... ¿Cómo no va a ser creepy si tenemos esos muñecos? O sea... Ah, es música. Es que todo aquí, o sea, cobra como otro sentido, ¿sabes? Qué asco. Ay, me ha caído algo. Una hoja. Calla. Ah, claro, coño. No hay ningún sitio que no haya, ¿eh? Siempre hay algo. Wow, esta da miedo, ¿eh? Sí. Esta da miedo, ¿sabes por qué? Porque se ve como muy humana de verdad. Es como que... no sé por qué me parece una niña de verdad. De hecho, existe una fobia a las muñecas. Probablemente alguno de vosotros que estáis viendo el vídeo lo estáis pasando realmente mal. Que sí, son las que parecen más reales. ¿Por qué la dejan así? O sea, ¿por qué alguien hizo una muñeca así? ¿En qué momento esto es para un niño, sabes? Y tiene todo el sentido del mundo, tanto el miedo que le tenemos a las muñecas como también el hecho de pensar que pueden ser poseídas, ya que si lo pensamos bien, cuando Julián vino aquí en los años 50, las muñecas eran lo más parecido al ser humano que teníamos en la Tierra, y por tanto la creencia de que podían ser poseídas por espíritus que ya no están aquí o por seres que no vienen de este mundo para adoptar una forma física tiene algo de sentido. Y es por ello que es tan espeluznante, por ejemplo, ver esta cabeza de aquí que parece que te está mirando, porque los ojos están tan bien hechos y miran siempre al frente que te da la sensación de estar vigilado todo el rato. De hecho, aquí hay un cartel que no se consigue leer, pero pone contenido maldito. Creo que aquí hay como una recopilación de algunas que tienen actividad. Y esta de momento es la que me ha dado miedo. Hostia, sí. Me acaba de dar un escalofrío, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? Madre de Dios. Es que encima mires a donde mires, miras más arriba y hay más, ¿sabes? Esto parece que sean invocaciones, tío. Todas en su debida medida dan mal rollo, ¿eh? Anda que poner un espejo aquí manda huevos, ¿eh? ¡Oh! Dios, bro. Casi me la como heavy, ¿eh? Ya. Bro, la he visto en mi ojo, colega. He visto la muerte pasar, bro. Vale, es más peligroso de lo que pensaba caminar por aquí, ¿eh? Tío, esto es gigantesco, macho. ¿Por qué estarán tan roñosas, tío? Hostia.
Esta literalmente parece que te mire, ¿eh? ¿Lo escuchas? Suena muy lejos, pero... Quizás la barca yéndose. ¿Te imaginas? De hecho, hay algunas muñecas que son muy famosas como Agustina, pero para ello tenemos que volver a la casa donde está Agustina. Y de paso así vamos a parar la grabación, que lleva ya unas cuantas horas. Uf, este sitio me da más escalofríos que toda la isla, no sé por qué. Hola Agustina, espero que esto no te haya molestado demasiado. Tengo curiosidad por saber qué se ha escuchado en la grabación. O sea, como para poder tener un contexto y poder saber dónde podemos plantar para intentar hablar con alguien, ¿sabes? ¿Cómo hablar con alguien? Claro. Tengo una maquinita para hablar con los espíritus. ¿No lo sabías? Esa es la parte más divertida, por eso hemos venido. Perfecto. Epa. Un golpe. Pero literalmente es un golpe, eso no es una gota, ¿eh? A ver. Suena distinto a la madera. Distinto. Aquí hay otro. Es como un paso, Sí. ¿no? No sé. Opa. Otro golpe. Son golpes, tío. Sí. Y no muy separados, ¿eh? ¿Qué es esto? Eso ha sido un movimiento raro. Ese ha sido muy raro, ¿eh? Porque no ha sido un golpe, ha sido como un redoble de tambores, ¿sabes? O una rata o una araña gigante, ¿no? A ver, podría ser una rata, evidentemente. Y luego ya no hay nada más, ¿eh? Sí, ahí hay un pico. Aquí, fuerte. ¿Qué? Pero parece que le dieron un golpe al micro. Qué desagradable eso, ¿eh? ¿Qué es? Como un crujido y un golpe, tío. No. Lo de los pasos te puedo decir que es una rata. El sonido ese tan cerca del micro es raro. Pero no sé. Sea lo que sea. Hemos venido porque aquí, aparte de estar Agustina, que ya la hemos conocido, está la muñeca más importante de la isla, que es esta que vemos justamente aquí. Esta es la más vieja de todas, es la primera que llegó a la isla. Tiene más de 70 años y la podemos ver con su sombrero y es aquí un poco como una celebridad. Está ultra destruida ya, ¿eh? Es una barbaridad. De hecho, por el sombrero se llama un nombre muy original, la del sombrero. Sí, de hecho, muchas de estas que son medio importantes suelen tener pues ese nombre. De hecho, Agustina se llama Agustina porque cuando la encontró flotando en el río era San Agustín, entonces así la apodaron. Que mirarla da un poco de mal rollo, ¿eh? O sea, me da la sensación como que me va a mirar de repente con los ojos, ¿sabes? Sí, cuando empiezas a mirarlo bien es como que todo se te tira muy encima, ¿eh? Con un montón de altares, con un montón de muñecas. Si tuvieras que escoger un tipo, ¿cuál es la que no te llevarías a casa en todo caso? Los Willy Talk da un poco de miedo, ¿eh? Pero de cartón raras. Es que se ven como más antiguas. Sí, las que se ven como... Como esta de aquí, ¿no? Eso es. Esta da mucho mal rollo, sí. A mí las que más me dan mal rollo es esta. De hecho, he visto que aquí hay una réplica, supongo, porque no está aquí. Esta es la muñeca de verdad de Annabelle. O sea, imagino que o es una réplica o es la misma muñeca, simplemente que no la que está maldecida, porque esa está en Estados Unidos. Pero es justamente como este peluche. A mí me da mucho mal rollo, tío. ¿Te sientes observado? Aparte de que encima te sientes como... Hostia, Dios, que... Esto no puede ser, tío. No puede ser que cada vez que miras hacia arriba tengas alguien aquí trabajando en su tela de araña, tío. No te quejes. No he visto ninguna culebrilla. O una muñeca caminar por el suelo, ¿sabes? Yo me voy corriendo, tío. He escuchado literalmente un puto camión de los helados, ¿me entiendes? Sí. En cierta parte tiene sentido porque hay diferentes islas al lado, pero es que cuando hemos entrado no había nada alrededor. Es como que Ha habido un momento que ha habido música, pero estaba muy lejos. ahora está eso. todo el mundo durmiendo y es muy tarde. Ese sonido como de... Helado. Es que era helado, ¿eh? Es el típico sonido infantil que da miedo, ¿sabes? Sí, como de circo, ¿sabes? Ahora sí, de vuelta con Agustina. Vamos a intentar contactar con alguien
con el Spirit Box. Es como una especie de radio que cambia de frecuencia muy rápido, en el que tú puedes hacer preguntas y en teoría el espíritu se cuela entre las frecuencias y te responde. Vamos a encenderlo. Va a ser difícil de entender porque a veces se escucha mucho ruido. A partir de que le dé a este botón de aquí va a cambiar de frecuencias muy rápido, así que vamos a empezar con las preguntas. ¿Hay algún espíritu aquí con nosotros? ¿Ha dicho sí? ¿Lo has escuchado? No. ¿Hay alguna muñeca en la isla que tenga un espíritu dentro? Por eso está aquí. Si es así, ¿cuál es? Tú verás. O la de detrás. Está empezando a hacer frío, ¿no? ¿Qué? Está empezando a hacer frío. Está empezando a hacer... No estaba así, bro. No estaba así, te lo prometo. No estaba así. Vale. Ha dicho mi hijo. ¿Qué debemos temer de esta isla? Se ha ido de golpe. Se ha ido de golpe, literal. Voy a decir que lo iba a apagar porque me estaba rayando. Estaba todo el rato rojo, ¿eh? ¿Eres tú, Julián? Sí. Dijo sí. Julián, ¿quién vino a por ti? ¿Qué espíritu te atormentaba? ¿Este? ¿Cuál es tu canción favorita? Jazz. Me gusta. ¿A qué deberíamos temerle, Julián? Julián, ¿por qué hacías esto? Vamos a intentar hablar con otra persona. No sé por qué hemos perdido contacto con quien sea que estuviera ahí, ¿sabes? Al principio estaba como algo contestándonos, pero ahora ya no hay nada, nadie contesta. ¿Hay alguien más ahí? ¿Hay otro espíritu? ¿Te gustaría que nos quedáramos en la isla o que nos fuéramos? ¿Si yo voy? No ha quedado muy claro si quieres que nos quedemos o quieres que nos vayamos. Iros. ¿Qué escucho los ruidos? Fuera, ahora todo el ruido. Creo que he escuchado fuera. No el perro, otra cosa. Yo escucho como un llanto. No un llanto. Uf. Al final no encontramos ninguna prueba contundente de que exista un ente en esta isla. Quizá el tiempo que pasamos no fue suficiente o simplemente no era el momento. Lo que sí me lleva una gran incógnita. ¿Julián realmente vivió todas esas experiencias o fueron fruto de la soledad? No debe ser fácil estar tan aislado, rodeado solo de silencio y de muñecas en un lugar tan lúgubre. Lo cierto es que él estaba convencido de que algo habitaba aquí y aunque nos vamos con más preguntas que respuestas, una cosa queda clara. Este lugar tiene algo extraño. Seas verdad o no seas verdad, quiero agradecer a Agustina y a todos los espíritus que están dentro por habernos tratado muy bien. Pero preferimos que nadie nos siga. Adiós. Y no te olvides de hacerle caso a Vini. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.